Bien, la nivelación es el proceso de medición de elevaciones o de altitudes de puntos que están situados sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? La elevación o la altitud sería la distancia vertical que se mide desde una superficie de referencia hasta el punto que nosotros estamos considerando, ¿sí? Acá en el gráfico podemos ver, a ver, podemos ver cómo se indica acá la elevación, ¿sí? Tenemos un punto A sobre, esta curva sería la superficie de la Tierra. Este es nuestro plano o superficie de referencia que nosotros tomamos. La diferencia entonces entre esta superficie de referencia y el punto sería la elevación, ¿sí? La distancia vertical tiene que ser medida a lo largo de una línea vertical, ¿sí? Por eso ahí vemos la línea vertical que está indicada acá, ¿sí? Y esta línea vertical sigue justamente la dirección de la gravedad, ¿sí? En el caso de la... estamos midiendo, dijimos, sobre la superficie terrestre. Entonces tomamos como línea vertical una línea paralela o que sigue la misma dirección de la gravedad. ¿Recuerdan cuando vimos plomada? Nosotros vimos que es una forma de indicar o de nosotros estar seguros de cuál sería nuestra vertical, ¿sí? De esta forma nos da una idea, digamos, tirando una plomada, nos da una idea de cuál es esa alineación que nosotros deberíamos tomar desde el punto A hasta la superficie de referencia. Tengan en cuenta que esta superficie de referencia es una superficie que nosotros vamos a adoptar, ¿sí? No necesariamente tiene que estar físicamente, sino nosotros decimos, bueno, en una determinada cota, supongamos una cota 100, un plano horizontal a una cota 100, de elevación 100, sería nuestro plano de referencia, entonces todos los puntos que estén por encima de esta superficie de referencia van a tener, por ejemplo, 150, o sea, vamos viendo la diferencia, ¿no? Digamos, en cuanto a cota, por ejemplo, puede ser que tengamos 150 de cota y la diferencia de nivel, la elevación sería 150 menos 100, que sería nuestro plano de referencia. Entonces tendríamos 50 metros de elevación, ¿sí? Es una forma de medir, digamos, esta distancia vertical, ¿sí? Bien. Bueno, la forma de la Tierra. Para el estudio de la nivelación es necesario definir o determinar cuál es la forma de la Tierra, ¿sí? Esto es obviamente extremadamente complejo debido a, bueno, sabemos, tenemos cordones montañosos, tenemos lagos, la superficie no, es totalmente irregular, ¿sí? Más allá de eso, también está en discusión, digamos, cuál es, si la Tierra es una esfera o qué forma tiene. Entonces, de esa forma, o sea, debido a esto, eh, digamos, es complejo determinar cuál es la superficie real de la Tierra, ¿sí? En un principio se dijo que la superficie de la Tierra tenía la forma de un geoide que coincide con la superficie del agua en reposo de los océanos. Y esto lo extendían idealmente sobre el continente, ¿sí? Acá ven la superficie del geoide, estaría marcada ahí, sería esta línea. No sé si ven el cursor, quiero que marque. Ay, perdón. Ahí lo ven, puede ser.
a la flechita. Sí, Yo profe, no ahí veo. no. Bien, Ahí está, sí. bien. Bueno, la superficie de geoide es esta G que está acá, ¿sí? Es esta línea. Viene por acá y adopta, digamos, esa forma rara, ¿sí? Eso sería en un principio lo que se adoptó como la superficie de la Tierra, ¿sí? Y de esta forma, la dirección de las líneas verticales van cruzando perpendicularmente en todos los puntos, ¿sí? Acá vemos que trazan una vertical, acá tenemos otra vertical, serían estas líneas punteadas, ¿sí? Esta sería la dirección de la gravedad, ¿sí? En un punto determinado, la vertical sería, en el punto A, por ejemplo, la vertical sería esta línea que está acá, marcada en flecha. Lo mismo en este punto acá, la línea sería, en el punto B en realidad, la línea vertical sería esta, ¿sí? En realidad la superficie del geoide es indeterminada, ya que depende de la gravedad, y esta a su vez depende de la distribución de las masas, ¿sí? De la uniformidad de las mismas y de la deformación de la superficie terrestre. La Tierra no solo es achatada en los polos, sino también en el Ecuador, aunque en mucha menor cantidad, y debido a la complejidad de este problema, se ha reemplazado la superficie del geoide por la superficie de un elipsoide que se ajusta lo suficientemente a la forma de la Tierra. Y con esta aproximación, nosotros podemos asumir que una superficie de nivel es perpendicular en cualquier punto a la vertical del lugar o dirección de la ploma, tal como habíamos dicho en el inicio, ¿sí? Entonces esto tiene como cierta complejidad, ¿sí? Nosotros vamos a adoptar directamente la dirección de la plomada como una línea vertical, ¿sí? Bien. Un plano horizontal en un punto sobre la superficie terrestre es perpendicular a la línea vertical que pasa por el punto, ¿sí? Habíamos visto acá, esta línea vertical. Tenemos acá entonces el punto A, la línea vertical sería la que está trazada acá, ¿sí? En el punto B, ¿lo llegan a ver? ¿Sí? Esta sería la superficie de la Tierra, que tiene una forma irregular, ¿sí? El elipsoide lo vemos acá, que sería este círculo, ¿sí? Trazamos una vertical sobre el punto A y una sobre el punto B, ¿sí? Y serían estas dos que están acá. Bien. Se dice que la cota absoluta de un punto es la distancia vertical entre la superficie equipotencial que pasa por el punto A, por ejemplo, y la superficie equipotencial de referencia o superficie de elipsoide, que sería QA y QB en la figura. Acá tenemos, esta sería una curva, una superficie de nivel que pasa por el punto A. Perpendicular, esta es una superficie perpendicular a nuestra línea vertical en el punto A, ¿sí? Es tangente en el punto A la superficie. Después hacemos lo mismo. Desde la vertical tenemos un plano que le llama equipotencial, que tiene la misma cota, sería un plano cuyos todos, digamos, en donde todos los puntos pertenecientes a ese plano tienen la misma cota del punto B, ¿sí? Ahora, la diferencia entre estas dos superficies, que es este delta AB, le llaman la cota absoluta del punto, ¿sí?
Bueno, ven acá, dice superficie de nivel, esta sería una superficie de nivel que sería, que están todos al mismo nivel del punto A, y esta sería la superficie de nivel correspondiente al punto B, o sea, todos los puntos pertenecientes a la superficie de esta serían iguales a la cota del punto B. ¿Se ve ahí? Imagínense que esto no es una línea, sino es una superficie que traspasa la pantalla, ¿sí? Nosotros solo vemos la lineecita porque la estaríamos viendo como en un corte. Pero imagínense que por ahí pasaría la superficie de una esfera, ¿sí? Porque sería paralelo a la superficie de la Tierra que nosotros estamos considerando, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Sí, pues. Bien. Bien, acá le llama QA a la diferencia o a la cota o a la elevación del punto A, ¿sí? Que es la distancia entre la superficie de referencia, que en este caso toma la elipsoide, y el punto A, ¿sí? Sería esa distancia, sería la cota o la elevación del punto A. Y Q sub B sería también, ¿no? La distancia vertical que tenemos entre la elipsoide y el punto B, ¿sí? Ese es Q sub B. Esto es lo que nos va a dar entonces las cotas absolutas del punto, ¿sí? Y después vamos a tener la diferencia entre las superficies de nivel entre A y B, que sería a través de estas dos paralelas al elipsoide, pasando por el punto B y pasando por el punto A, vamos a tener la diferencia de nivel entre ambos. Bien. Aceptando la simplificación sobre la forma de la Tierra, debemos estimar el efecto que la misma tiene en el proceso de nivelación. En otras palabras, tenemos que ver cuál es el error que vamos a tener, ¿sí? Adoptando una superficie que no sería la real de la Tierra, ¿sí? En la figura podemos ver, por ejemplo, una visual horizontal que nosotros lanzamos sobre el punto A. Supongamos que nosotros nos paramos en el punto A y trazamos una línea horizontal que sería como totalmente horizontal el punto, ¿sí? Que sería esta recta de acá desde arriba, ¿sí? Acá tendríamos, esta curvatura sería la que sigue el radio de la Tierra, ¿sí? La curvatura de la Tierra, ¿sí? De esta forma vemos que cuanto más nos alejamos del punto A, entre A y B', que sería nuestro plano horizontal, ¿sí? Teórico, esta diferencia entre B y B' va a ser mucho más grande, ¿sí? Supongamos que nos paramos, tengan en cuenta que este punto A es sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y el punto B está sobre la superficie de la Tierra. Pero este punto B' sería si nosotros nos paramos en A y tiramos una horizontal, ¿sí? Esto es exagerado, no es tan así como se ve en el dibujo, pero hay una pequeña diferencia, ¿sí? A medida
que nos alejamos más, o sea, esta distancia entre el punto A y B' es mucho mayor, la diferencia entre B y B', estos errores, que ya vamos a ver cuáles son, se van a ir haciendo mucho más grandes, ¿sí? Esto se llama efecto de curvatura de la Tierra, ¿sí? Y lo que tenemos acá, entre la diferencia entre el punto B y el punto B' sería nuestro error de curvatura, ¿sí? Por otro lado, sabemos que la atmósfera está constituida por una masa de aire, ¿sí? Y esta está dispuesta en distintos estratos. Y estos estratos tienen a su vez distintas densidades. Esto lo que hace es generar una refracción atmosférica que nos va a desviar la visual. Nosotros pensamos que miramos horizontalmente, pero en realidad hay cierta desviación, ¿sí? en la visual. Y esto se llama efecto de refracción, ¿sí? Acá en la línea punteada, en línea de trazo, se indica lo que sería la visual refractada, ¿sí? Nosotros pensamos que miramos totalmente horizontal, pero en realidad, debido a esta diferencia de densidades entre los gases de la atmósfera, tenemos cierta desviación, ¿sí? Y en realidad lo que estamos viendo en ese intento de visual horizontal, estaríamos viendo el B segunda, ¿sí? Este punto de acá. Este punto nos va a dar, o sea, es distinto al B', ¿sí? Esto lo que nos va a hacer es producir un error de refracción, ¿sí? Como verán, el error de refracción se contrarresta con el error de curvatura, ¿sí? Con el error de refracción estaríamos más cerca del punto B. ¿Los estoy mareando mucho? ¿Están ahí? Sí, profe, acá estamos. Sí, profe, estamos acá. Sí, profe, Captando, digamos. Bien. Bueno, repasando entonces, nos paramos en un punto A, estamos en un campo, supongamos. Tiramos un plano horizontal visualmente, ¿sí? Y el teórico nos daría en el punto B', ¿sí? El punto real que nosotros queremos medir está situado sobre la superficie de la Tierra. Entonces, al tirar un plano totalmente horizontal, hay un error de curvatura de la Tierra, porque en realidad nosotros no vamos a tener un plano horizontal, la Tierra no es plana, entonces vamos a tener ese error entre una diferencia entre nuestra visual horizontal y el punto B, ¿sí? Ubicado sobre la superficie de la Tierra. Pero a su vez, nosotros tenemos un error debido a la refracción, que esto es producido por las diferencias de densidades de los gases de la atmósfera, que nos da este error de refracción que nos acerca un poco más al punto de la Tierra, ¿sí? Entonces, considerando estos dos efectos, el de curvatura y el de refracción, se contrarrestarían, ¿sí? El error de curvatura no sería tan grande, sino sería un poco menor debido al error de refracción. Todo esto se obtiene a través de fórmulas que a nosotros mucho no nos interesan. De todas formas, hay que tener en cuenta que estos errores son mínimos, o sea, hay que ver hasta qué punto influyen. Por ahí son tan pequeños que en una medición normal no los apreciamos. Sí, cuando hacemos grandes, o sea, mediciones muy extensas, sobre todo longitudinalmente hablando, en el caso de rutas, en el caso de caminos, ahí sí, digamos, al tener grandes longitudes, ahí sí influye este error, ¿sí? Pero aún así hay que tener en cuenta que es muy pequeño, entonces en mediciones normales, quizás en ciudades, por ejemplo,
en una cuadra, por así decirlo, en 100 metros, quizás no se percibe directamente, ¿sí? Ni siquiera se justifica que lo calcule. Solo es para saber que existe y que se tiene en cuenta, pero en determinados trabajos, no siempre. Más allá de la longitud que nosotros vayamos a tener, hay que tener en cuenta también qué nivel de precisión, que siempre les digo cuál es el nivel de precisión requerido. Quizás menos que menos se justifique calcular estos errores y en realidad para el grado de precisión que hablamos no influye para nada. Bien, ahora vamos a ver nivelación trigonométrica. Manteniéndonos siempre dentro de los límites del campo topográfico altimétrico a fin de poder despreciar los efectos de curvatura y de refracción al considerar la Tierra como plana, podemos definir la nivelación trigonométrica, ¿sí? Como un método de nivelación que utiliza ángulos verticales para la determinación del desnivel entre dos puntos. Ahora vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Para que nos ubiquemos, acá estaría dibujado lo que sería nuestro nivel, ¿sí? Nuestro teodolito, en realidad, porque necesitamos medir ángulos, ¿sí? Recuerden que el nivel solamente lo que podemos obtener son diferencias de nivel, ¿sí? La distancia la medimos a cinta, o sea, cuando hacemos una nivelación con un nivel óptico, los elementos que vamos a usar son el nivel y una cinta, ¿sí? En este caso, supongamos que estamos midiendo con un teodolito. El teodolito lo que hace es medir ángulos verticales, ángulos horizontales, ¿sí? Y con eso nos permite obtener diferencias de nivel, longitudes, ¿sí? Bien. Supongamos que acá tenemos el aparato, ¿sí? Que siempre está apoyado en un trípode y tiene una altura del instrumento que la denominan HI, ¿sí? Esa altura del instrumento, una vez que nosotros estacionamos el instrumento, tenemos que medirlo, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Pasó a otro idea positiva porque sigo teniendo la misma, o es la misma imagen, la tienen que explicar eso? ¿Dónde estás? Ahí estoy cambiando. Nivelación trigonométrica, dice. No, profe, que no pasó la imagen. No pasó, por eso. Ay, Hay curvatura y refracción. No. A ver, voy a sacarlo y lo voy a volver a poner. Ahí están viendo. Ahí está, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bien. Bueno, como les decía, acá tenemos el instrumento. Este sería el dibujito, no sé si están viendo mi cursor o ya lo saqué. Ahí lo ven, ¿no? Ahí sí, profe, lo vemos. Sí. Este sería el instrumento, ¿sí? Que está apoyado siempre sobre un trípode. En este caso, bueno, vamos a ver, esta sería la superficie de la Tierra, ¿sí? Acá tenemos un punto A y un punto B, en el cual situamos una mira vertical, es como eso ya lo vimos también, que era como una regla, digamos, que es blanca y negra y nos va indicando las longitudes, ¿sí? Es como que si
puede ser, sí, es una regla donde nos indica la longitud que tiene, en altura la regla, hay que situarla siempre vertical, apoyada sobre el punto que nosotros estamos midiendo, ¿sí? Este sería, como les dije, el aparato que está situado en el punto A, y siempre hay que medir la altura del instrumento, ¿sí? La altura desde el punto A hasta una marquita que por lo general tiene el costado del instrumento, ¿sí? Esa altura HI, entonces, cuando vamos a campo, si estacionamos el instrumento, medimos la altura, ¿sí? A ver, tengo cortada la imagen. Ahí está. Bien. Nosotros con el instrumento apuntamos a una, con esta visual, digamos, apuntamos hasta este punto de la regla, ¿sí? Que sería LM. De esta forma, nosotros vamos a tener una diferencia entre la horizontal, plano horizontal, y este punto de la visual, ¿sí? Ahí vamos a tomar lectura de la mira, se llama LM, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Nosotros entonces miramos a través del instrumento y leemos cuántos centímetros nos dice acá en la visual, digamos, mirando a través del instrumento, a cuánto leemos en la mira, ¿sí? Ese dato sería entonces la longitud, la lectura de la mira, ¿sí? La diferencia entre un plano horizontal y la lectura de la mira sería delta prima, ¿sí? Otra cosa que vamos a sacar del instrumento a la hora de medir es cuál es el ángulo, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo vertical? Que sería el alfa, ¿sí? Y también podemos obtener, en realidad, el ángulo cenital, que sería el ángulo que forma con el eje vertical, ¿sí? Del instrumento, que sería este. Después tenemos, P sería en porcentaje, cuál es la inclinación de la visual, ¿sí? Ya habíamos dicho que HI era la altura del instrumento. Acá tenemos, en realidad, esta sería, este punto LM, que sería la distancia, en realidad desde el 0 hasta la lectura, sería esto lo que mediría la altura de la mira, ¿sí? La lectura de la mira, se llama, ¿sí? Y después tenemos la distancia me estaba olvidando, acá, que sería la distancia entre el punto A y el punto B, ¿sí? Ahora, nosotros cómo sacamos la diferencia de nivel entre el punto A y el punto B. Vemos acá en la fórmula que podemos obtenerla como D, que sería la distancia entre el punto A y el punto B, que sería lo mismo si nosotros, digamos, sería esta línea de trazo que tenemos entre el aparato y la mira, ¿sí? Esta distancia horizontal sería D por la tangente de alfa, ¿sí? Esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Este es nuestro ángulo. La tangente de alfa, ¿cuál sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería el delta prima sobre D, que sería esto, ¿sí? Si puedo dibujar acá. Ahí se ve, ¿no? Este sería nuestro triángulo. Acá tendríamos... Ay,
Este sería el D. Hay que dibujar texto. Bien, bueno, no importa. Este sería el D, ¿sí? El cateto adyacente, ¿sí? El delta prima sería el cateto opuesto, ¿sí? Este delta prima en realidad es el delta AB, la diferencia de desnivel entre el punto A y el punto B, ¿sí? Sería el mismo que está dibujado acá. ¿Se ve? Aquí. Ahora, D por la tangente de alfa viene entonces de hacer la tangente de alfa, que sería esto sobre D, ¿sí? Esto sería, para sacar el delta AB, vamos a tener D por la tangente de alfa más el HI, que sería, a ver, no lo veo en el dibujo. Acá me estoy estorbando con mis cuadros de la altura del instrumento, ¿sí? Menos la lectura en la mira, ¿sí? O sea, si yo les resto esta longitud y esta, ¿sí? Hago la diferencia de la altura menos la lectura del instrumento, más D por la tangente de alfa, obtengo el delta AB, ¿sí? ¿Sí? Esta misma altura del instrumento es la misma que tengo desde acá hasta acá, ¿se entiende? ¿Me siguen ahí? Si no, ahí lo vemos de vuelta. Sí, profe. Bien. Esta altura HI, a ver, dibujar, sería esta misma de acá, ¿sí? Esta HI la trasladamos para acá. Esta HI más D por la tangente, que sería esto, menos la lectura en la mira, que sería esto, me va a dar el delta AB, que sería este de acá. Perdón, ahí, este. ¿Sí? Entonces, si yo sumo la altura del instrumento más la lectura en la mira, perdón, más D por la tangente de alfa y le resto la lectura en la mira, obtengo la diferencia entre A y B. ¿Sí? Ahora, D por la tangente de alfa lo puedo obtener también como D por la cotangente del ángulo cenital, ¿sí? Esa es otra forma, sería este ángulo, ¿sí? Otra forma de obtener. Después lo otro es lo mismo, sería más HI, sería lo mismo, estaríamos hablando de esta longitud, menos la lectura en la mina, ¿sí? Otra forma también de calcular sería como P por D sobre 100, que sería, P sería la pendiente, habíamos dicho, de la visual, ¿sí? De esa forma obtenemos, también podemos obtener este delta prima, ¿sí? Entonces sería, en definitiva, este delta prima lo podemos calcular como D por la tangente, como D por la cotangente de alfa o como P por D sobre 100, ¿sí? Como verán, la fórmula después sigue igual. Sería la altura del instrumento menos la lectura en la mía. Profe, Sí. ¿cualquiera de las tres formas está bien?
está bien cualquiera de las tres. Siempre va a depender de los datos que tengamos, ¿sí? Bien. ¿Quieren que veamos un ejemplo de esto? Numérico. Sí, profe, sería lo mejor porque vamos afianzando. Bueno, ahí lo hacemos. Sí, profe, mejor con numeritos. ¿Cómo les va con el frío? Yo estoy que no doy más. Les hago el dibujo del ejemplo, si lo vamos siguiendo. Tenemos acá un punto A y acá vamos a tener un punto B, ¿sí? En el punto A estaríamos nosotros situados con el instrumento, ¿sí? Este sería el terreno. La altura del instrumento, que le llamamos HI, es de 1,50 m. Esta sería la horizontal. Acá tendríamos la mira, que no está, nunca es tan alta, así llega a los 2 metros, 2,50 m, 4 metros, creo que llega. Sí, 4 metros. Creo que llega. Acá tiene una lectura de. Esta sería la visual del instrumento, es como que el instrumento estaría así, ¿sí? La lectura que nos marca acá en la mira, la lectura en la mira sería de 3,572 metros, ¿sí? El ángulo alfa sería menos 15 grados, 22 minutos, 18 segundos. Está helado el pizarro. Después tenemos la cota en el punto A. Vamos a suponer que esta es la superficie de referencia, ¿sí? En plano horizontal. Esta sería la diferencia, la distancia vertical entre el punto A y la superficie de referencia, siempre en la línea de la plomada, ¿sí? Sería nuestra cota, que sería 154
81,6. Y después tenemos, bueno, acá tenemos V, y vamos a tener la distancia D, que serían 85,32 metros. Profe, Sí. todos esos datos serían un ejercicio que usted nos llegase a dar más adelante. Todos esos datos nos daría. No, esto para que lo entiendan, no vamos a hacer tan, a lo sumo vamos a ver de hacer un práctico que me gustaría que lo veamos o que ustedes midan, ¿sí? Y saquen ustedes los datos, pero sería para un práctico, para un parcial. No, a menos que yo ya les dé todos los datos y la fórmula y ustedes solo lo aplican, pero si no, no. No los marearía tanto. Este es más para un práctico que para un parcial, ¿sí? Aunque este es bastante simple, si teniendo todos los datos. Cuando no los tenemos, ahí ya es un tema. Bien. Bueno, acá les escribo las ecuaciones. ¿Sí? Habíamos visto, los dejo acá por un costado, que delta AB lo podemos calcular como D por la tangente de alfa más la altura del instrumento menos la lectura en la mira. Otra forma era calcularlo como D por la cotangente del ángulo cenital más la altura del instrumento menos la lectura en la mira. Y la otra forma de calcularlo era como P por D sobre 100 más la altura del instrumento menos la lectura en la mira, ¿sí? ¿Cuál de las tres creen ustedes que deberíamos aplicar? Llegan a verlas ahí, ¿no? Más o menos se ve, no puede acercar más la... Ahí. Sí, ahí. La primera era entonces D por la tangente de alfa más la altura del instrumento menos la lectura en la mira. La altura del instrumento la tenemos, es 1,50. La lectura en la mira la tenemos. ¿Qué más necesitamos en la primera? D, que ya lo tenemos, que es 85,32 por la tangente de alfa. Alfa lo tenemos. Podríamos aplicar la primera. ¿O no? Sí, porque están todos los datos, ¿eh? Claro. Sí. Para lo otro que nos faltaría. D sería D por la cotangente del ángulo cenital. El ángulo cenital no lo estamos teniendo como dato, aunque lo podríamos calcular, pero ya tenemos alfa, entonces no nos conviene usarla, ¿sí? Y por otro lado, tenemos P por D sobre 100. La pendiente de la visual no la tenemos. Esta sería la línea de la visual, ¿no? La pendiente de la visual no la tenemos, entonces tampoco. Vamos por la primera, ¿sí? Entonces aplicamos la primera fórmula, que sería delta AB igual a D, que sería 85,32
por la tangente de menos 15 grados, 22 minutos, 18 segundos. ¿Sí? Más la altura del instrumento, que hemos dicho que era 1,50 m. ¿Sí? Menos la lectura en la mira, que sería esta distancia, la lectura en la mira, ¿sí? Nosotros la vemos ahí, pero la distancia sería desde abajo hacia arriba. Es como una regla parada, ¿sí? La mira. Que sería la lectura en la mira, sería 3,572 metros. ¿Sí? ¿Alguno está con calculadora? Serían 85,32 por la tangente de menos 15 grados, 22 minutos, 18 segundos. Más 1,50 menos 3,572. ¿Alguno lo hizo? Profe, ¿más cuánto dijo? ¿150? No, más 1,50 menos 3,572. Las parlamentarias chicos son buenos, eso. Lo que es chiquito, No, profe, no me sale porque no tengo la calculadora. No tengo la calculadora en este momento. Ah, bueno. Serían menos 25,53 metros. 52,8 me da, redondeamos 53. Menos 25. Este signo menos ya nos da una idea que el punto A está por encima del punto B, ¿sí? Por eso nos da negativo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Como verán, teniendo todos los datos, es simple. El tema es saber qué datos uno va a campo y tiene que saber qué datos va a necesitar, si no, después terminamos yendo un montón de veces porque nos están faltando datos o hacemos trabajos y al final no nos es útil o lo hacemos mal y tenemos que hacer todo de vuelta. Bien. Profe, el trabajo de campo que propone usted, ya iríamos con todos los datos. Usted es real, ¿no? Sí, la idea es que lo hagamos en la universidad. Así que ahí haríamos un par de mediciones. Quería que fuéramos mañana, pero está muy frío y no quiero que nos expongamos.
el frío. La semana que viene ya en teoría va a estar mejor, así que ahí aprovechamos y lo hacemos. Bien. Ahora nosotros tenemos la cota en el punto A y nos falta saber cuál es la cota en el punto B, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que la diferencia entre A y B, o sea, el delta AB, ya lo tenemos como dato, ¿sí? Pero a su vez, este delta AB habíamos visto la diferencia de nivel entre ambos puntos, supongamos que trazamos una paralela en nuestro plano, por aquí, ¿sí? Voy a hacer otro color. ¿Sí? Este sería el QA, la distancia entre el plano que nosotros tenemos de referencia, este sería el plano de referencia, ¿sí? Y el punto A, ¿sí? QB era desde el plano de referencia hasta el punto B, ¿sí? El delta AB era la diferencia entre QA y QB, ¿sí? Entonces sería, perdón, acá. QA menos QB, ¿sí? QA menos QB me va a dar la diferencia entre A y B, que sería esta. Esta sería mi delta AB, ¿sí? Que es menos, porque desde el punto A le tenemos que restar 25 metros y ahí llegaríamos a la cota del punto B, ¿sí? Entonces, QA menos QB me da el delta B, eso es lo que yo sé. Tengo como dato el delta AB, serían los 25,53. Tengo como dato el QA, ¿sí? Que lo tenía de dato, era una cota conocida, ¿sí? Para calcular la cota en el punto B, solo tengo que despejar, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo tendríamos que hacer? QA que está sumando, pasa restando, ¿sí? O hacemos al revés, a ver. QB lo pasamos sumando, ¿sí? Va a ser igual a QA menos, esto que está sumando lo pasamos restando, menos delta AB, ¿sí? Para que nos quede positivo. ¿Se entendió? Solo pasé este para acá sumando, porque estaba restando, y este que está sumando lo pasé restando. ¿Sí? Este lo pasé para acá. ¿Se entendió? ¿Me sigue? Se ve ahí, ¿no? ¿Ven ahí? ¿Alguno ve o no? Yo muy poco, profe, ya sabe, probablemente con la vista. No sé si ahí se ve mejor. Sí, No, ahí es peor. sí, pero porque hay un foco ahí justito ahí en el medio. Yo no veo casi nada, profe, pero eso es un problema mío, así que le pido a mis compañeros que me pasen después. Bien, Bueno, estoy atendiendo, pero que ellos nos pasen después bien los datos. vaya pasando fotos en el grupo y después lo ven. Presente, profe. Castañeda, Guadalupe. Si puede, profe, por favor. Ahí lo termino y lo paso, ¿sí?
Teníamos Bueno, entonces profe, gracias. QB es igual a QA menos delta AB. Yo tengo como dato QA, ¿sí? Que es 154,816. 816. Menos delta AB, que sería 25,53. A ver. Me confundí acá, porque en realidad es al revés, es QB menos QA. Perdón. Me confundí. ¿Sí? La fórmula es QB menos QA. Vamos a ver. Delta AB es QB menos QA, ¿sí? Ahora sí, si yo despejo QB va a ser igual a delta AB más QA. Ahora sí. Si reemplazo QB serían los menos 25, 25,52. Sería en distancia, en realidad. Toma el valor absoluto. 25,53 más QA, que sería 154,81. Ya lo pensamos, pues yo. Ahí está. Bien. Acá hay un error en el apunte, porque toma el valor absoluto y no es el valor absoluto, porque la cota en B debería ser menor a la cota en A. ¿Sí? Ahí tengan cuidado, ya les mando la foto, porque no debería tomar el valor absoluto, porque por lógica el punto A tiene una cota mayor que el punto B, ¿sí? Entonces sí, tiene que tomar el valor, el signo, ¿sí? Si sabemos que es una cota negativa, una diferencia de nivel entre A y B negativa, deberíamos tomarlo como valor absoluto para llegar al valor correcto. Entonces, no sé, sería menos 25,53 más 154,81. Ay, no sé más. Menos 25,53. 154,81. 129,28. Bien, llega el valor, está mal escrito nada más. El valor es el mismo que en el apunte. Yo les aviso por las dudas, pero si después van repasando desde el apunte. ¿Ese apunte fue mandado, profe? ¿Qué? El apunte No. se lo... No, este no.
Ahí mandé la foto. ¿Se entendió? Entonces lo que hicimos nosotros, teniendo como dato la altura del instrumento, el ángulo que forma con el horizontal, el ángulo vertical sería de la visual, ¿sí? O sea, nosotros situamos, apuntamos con el instrumento a la mira, tomamos cuál es la lectura en la mira, que eso también lo vamos a tener de dato, anotamos cuál es el ángulo de inclinación horizontal, ¿qué otros datos más tenemos? Y la distancia entre el punto A y B, que eso también es medible, ¿sí? Con esos datos nosotros podemos sacar cuál es la diferencia de nivel entre dos puntos, A y B, ¿sí? Por otro lado, si nosotros tenemos la cota conocida del punto A, podemos sacar cuál es la cota en el punto B. Esto lo podemos hacer sabiendo que la diferencia de nivel entre QA y QB sería QB menos QA, ¿sí? Recuerden esa fórmula, yo me confundí recién, es la cota del punto B menos la cota del punto A. Otra cosa a tener en cuenta es que presten especial cuidado en la diferencia de nivel si les da positiva o negativa, ¿sí? Para poder determinar bien cuál es la cota en el punto B, ¿sí? Porque puede pasar, como en este caso, que está por debajo, el punto B está por debajo del punto A, con un valor negativo, porque el ángulo también nos da negativo, que es una inclinación hacia abajo en el sentido sería horario, o sea, por eso es negativo, y también puede ocurrir que el punto B esté por encima del punto A, ¿sí? En ese caso sí vamos a tener un valor de ángulo positivo y de esa forma una cota en el punto B mayor que la del punto A. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Les mandé la foto, creo que se ve. Sí, se ve bien. Esta sería entonces la nivelación trigonométrica. Como verán, aplicamos básicamente trigonometría, ¿sí? Triángulos, nos persiguen los triángulos por todos lados. Bien, ahora vamos a ver lo que se llama nivelación geométrica, ¿sí? O también se denomina nivelación diferencial, que es un procedimiento topográfico que nos va a permitir determinar cuál es el desnivel entre dos puntos mediante el uso del nivel y de una mira vertical, ¿sí? La misma mira que usamos para la medición anterior, ¿sí? La nivelación geométrica mide la diferencia de nivel entre dos puntos a partir de la visual horizontal desde el nivel hacia las miras colocadas en dichos puntos, ¿sí? Acá, como verán, está lo que sería el nivel. Están viendo ahora
La pantalla, sí, el dibujo. Sí, profe, vemos lo que es la imagen. Bien. Bueno. Como verán, acá está situado el nivel, el plano horizontal del cual les hablaba, sería esta línea punteada, ¿sí? Y vamos a tener dos miras verticales situadas en el punto A y después situadas en el punto B, ¿sí? Bien, lo mismo acá, ¿sí? El nivel, nuestro plano horizontal, que sería nuestra visual horizontal, y la mira vertical, ¿sí? Estos serían los dos tipos, la nivelación desde el medio, que es cuando colocamos el nivel en el medio de los dos puntos A y B, ¿sí? Y la otra es la nivelación desde el extremo, que es que nos situamos con el nivel en el punto A, ¿sí? Y apuntamos hacia el punto B. Bien. En este caso estamos hablando de una nivelación geométrica simple. Esto es debido a que los dos puntos están dentro de los límites del campo topográfico altimétrico, o sea, está a nuestro alcance, digamos, y el desnivel entre dichos puntos se puede estimar con una sola estación. O sea, estacionamos el instrumento y llegamos a medir los dos puntos A y B. Entonces, de esa forma podemos obtener fácilmente, digamos, la diferencia de nivel entre esos dos puntos. Cuando los puntos están separados a una distancia mucho mayor que el límite de campo topográfico, o sea, básicamente de nuestra visual, es necesario la colocación de estaciones intermedias, ¿sí? Vamos a tener que ir trasladando el nivel en distintos puntos e ir atando de cierta forma, digamos, los valores para poder hacer un relevamiento completo, ¿sí? En este caso se llama nivelación compuesta. La nivelación geométrica simple desde el extremo. Como pueden ver acá en la figura B, ¿sí? Nivelación desde el extremo, habíamos dicho que el nivel se sitúa sobre uno de los puntos, en este caso el punto A, ¿sí? En este caso hay que tomar la altura del instrumento, ¿sí? Cuando estamos parados sobre el punto A, medimos la altura del instrumento, que sería HI en la imagen, ¿sí? Y de esta forma tomamos la lectura en la mira que está colocada en el punto B, sería la lectura en el punto B que le llama acá, ¿sí? LB. La diferencia de nivel entre los puntos A y el punto B, que sería esta delta AB, la podemos sacar como la altura del instrumento, que sería la distancia entre el punto A y la lectura en perdón, la altura del instrumento, la altura que medimos, ¿sí? Menos la lectura en la mira, ¿sí? De esa forma obtenemos la diferencia de nivel entre los puntos A y B. ¿Sí? Es bastante simple, ¿sí? Esto vamos a tratar de verlo en campo. Ahí les va a terminar de cerrar.
Bien. Hay que tener en cuenta que en este tipo de medición, antes de tomar la lectura en la mira, hay que estacionar correctamente el instrumento, ¿sí? Este tiene que estar perfectamente horizontal el nivel, ¿sí? Y situado bien centrado sobre el punto A para que esta medición sea correcta. Y no olvidarse de medir la altura del instrumento, porque esos van a ser los datos fundamentales para calcular la distancia, la diferencia de nivel entre dos puntos, ¿sí? Entre esos dos puntos que estamos tomando. Ahora, cuando el proceso es muy repetitivo, por ahí no es conveniente que nos estemos situados en un punto y centrar bien el nivel, medir la altura del instrumento, tomar la lectura y calcular, digamos, la distancia de nivel, se vuelve como tedioso, ¿sí? Por eso existe otro tipo de nivelación, que es desde el medio, ¿sí? Que nos agiliza un poco más, ¿sí? Ya vamos a ver bien cómo lo hace. ¿Se entendió desde el extremo cómo sería? ¿Hay alguien? Sí, profe, sí. Bien. Pensé que te había quedado sin... Estaba esperando que vuelva. No, les preguntaba si se había entendido eso. Bien. Sí, sí. Bien. Después teníamos la nivelación geométrica simple desde el medio, como veíamos recién. Esta le llama simple, ¿sí? Puede ser desde el medio, pero no en este caso de la simple, ya vamos a ver la diferencia. La simple lo que hace es situar el instrumento a una distancia, digamos, totalmente equidistante entre el punto A y B. O sea, la distancia entre A y el nivel, y entre B y el nivel es D y tiene el mismo valor, ¿sí? Nos situamos a la mitad, en el centro, entre los puntos A y B. De esta forma, nosotros tomamos lectura con el nivel. Vamos a volver a la figura anterior. Acá. Tomamos la lectura en el punto A, ¿sí? Y después tomamos la lectura en el punto B, ¿sí? O sea, situamos la mira en el punto A, medimos y después ponemos la mira en el punto B y tomamos la lectura, ¿sí? No medimos sino tomamos la lectura. La diferencia de nivel entre los puntos A y B sería la lectura en el punto A, que sería la distancia desde A hasta la lectura que nosotros tomamos, recuerden que esto es una regla, ¿sí? Menos la lectura en el punto B, y de esa forma obtenemos la diferencia de nivel entre los puntos A y B, ¿sí? Como verán, es bastante simple, ¿sí? Solo hacemos la diferencia de la lectura y de esa forma ya sabemos qué diferencia de nivel tenemos entre los puntos A y B. Como verán, acá no es necesario que el nivel esté totalmente en un punto.
punto, ¿sí? Digamos, en el punto A, totalmente centrado en el punto A. Solo tenemos que garantizar que la distancia entre A y B sea exactamente la misma. Tampoco es necesario medir la altura del instrumento, como hacíamos en este tipo de nivelación desde el extremo. Solamente tomamos las lecturas y hacemos la diferencia entre las lecturas y de esa forma obtenemos la diferencia de nivel, ¿sí? Bien. Bien. De esa forma, otra ventaja que tenemos con este tipo de nivelación desde el medio es que siempre al medir la altura del instrumento, algún error tenemos, porque esa lectura la hacemos con una cinta métrica común, ¿sí? Medimos desde el punto A hasta la marquita que nos indica el nivel, y esa lectura siempre un error, no tenemos un error, digamos, normal de medición, ¿sí? Por otro lado, también puede ocurrir en este tipo de nivelación, al medir con nivel, que tengamos un cierto error de inclinación, ¿sí? Que el nivel no esté totalmente, o tenga cierto error de inclinación del eje de colimación. Entonces, de esa forma, si nosotros estamos totalmente equidistante entre el punto A y B, ese error se compensa. Entonces ya directamente desaparece, porque ya directamente este error, al ser a la distancia de la misma, este error EI es igual al error EI que tenemos acá en el punto B. Entonces, al hacer la diferencia entre la lectura de la mira en A y en B, directamente se elimina, ¿sí? Acá lo vemos en la fórmula. La distancia entre A y B sería la lectura en A menos la lectura en B, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si esa lectura tiene un error, sería L'A menos el error. Y LB sería L'B menos el error, ¿sí? Si nosotros reemplazamos estas fórmulas en la que está acá arriba, que sería LA menos LB, reemplazamos LA y LB por este valor, por estos valores, y llegamos a esta fórmula. L'A menos el error menos LB menos el error, ¿sí? Y acá, menos por menos es más, entonces nos queda menos el error más el error, ¿sí? Matemáticamente se va, se elimina totalmente ese error. ¿Sí? Es otra ventaja que tenemos al hacer este tipo de medición con el nivel. Como verán, es mucho más simple, más rápido y más conveniente. Perfecto. Bien. Vemos hasta acá. Mañana seguimos. Tomo asistencia. ¿Está enferma, Claudia, o No, 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 es como yo? no, no. Toco madera por la... No, no, gracias a Dios. No. Estoy en el cambio de voz, profe. Tomo asistencia, señor Rivero. Aguirre Castro. 。
Albornoz María Eugenia, sí estamos, ¿no? Presente. Albornoz Ariel. Sí. Asís Alberto. No. Bravo Jorge. De la Fuente, sí. Godoy Pablo, sí está. Presente, profe. Gerardo, sí está. Luna Damián, también está. Estaba Damián, ¿no? Damián, creo que sí. Sí, sí está. Bien. Moreno Mauro. Pedraza. Diego, Pedraza Samantha. Ruiz. Sí. Sí, profe. Y Aguilera, sí. Presente. Bien. Bueno, mañana seguimos con este tema. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana, que anden bien. Hasta mañana, profe. Chao, hasta luego, chicos. Chao.